Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, amigos míos, tenemos entre manos un tema que sabemos que les va a dejar con la boca abierta, porque vamos a desgranar una noticia que no solo ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco, sino que ha capturado la atención y el interés de fans alrededor de todo el globo. Así es, amigos, el titular que encabeza este vídeo lo dice todo. *** 28 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ***. Sé que muchos de ustedes son acérrimos seguidores de esta pareja, han seguido cada paso de su relación, han celebrado sus éxitos y, francamente, han soñado con un futuro juntos para ellos. Y la verdad es que lo que vamos a revelar hoy es algo que para muchos se sitúa en el terreno de lo inesperado. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra creciente familia. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí, lo más importante, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, análisis profundos y las últimas noticias que les mantendrán siempre al día con lo más relevante del mundo del entretenimiento. Les prometemos que nuestro contenido está diseñado para informar, entretener y, sobre todo, mantenerlos conectados con las historias que realmente importan. Así que prepárense, pónganse cómodos y abróchense los cinturones, porque vamos a desglosar cada detalle de este anuncio que ha generado un torbellino de emociones, especulaciones y conversaciones. Desde el momento en que Hande Erçel y Kerem Bürsin irrumpieron en nuestras pantallas, catapultados a la fama gracias a su inolvidable participación en la exitosísima serie *** Senkal Kapma ***. Su química en pantalla trascendió la ficción. Esa chispa, esa conexión palpable no se limitó a los guiones, pronto su relación fuera de cámara se convirtió en uno de los temas más comentados, adorados y analizados por la prensa y los fans por igual. Los seguidores los adoraban juntos, la idea de que su historia de amor, iniciada en la ficción, continuara y floreciera en la vida real era un sueño, una fantasía compartida por miles, si no millones, de personas. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a veces implacable mundo de la fama, las cosas a menudo toman giros inesperados, caminos que pocos podrían haber anticipado. La fecha que hemos destacado en el título, el *** 28 de septiembre de 2025 ***, marca, en retrospectiva, un punto de inflexión crucial. Imaginen la sorpresa, la incredulidad, el shock inicial, y quizás, para algunos, una punzada de decepción, cuando se hizo público, de una manera que explicaremos más adelante, que Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. Las razones exactas que condujeron a su ruptura son, como es habitual en el ámbito de las celebridades, a menudo envueltas en un halo de misterio y especulación. Sin embargo, los rumores y las conjeturas no tardaron en aparecer, tejiendo una red compleja de hipótesis. Son precisamente esos rumores, las escasas confirmaciones y la forma en que se desarrolló esta noticia lo que vamos a analizar en profundidad hoy, tratando de separar los hechos de la ficción y las especulaciones. Se habló mucho, se rumoreó incansablemente sobre ***, diferencias irreconciliables sobre ***, agendas apretadas que dificultaban enormemente mantener la relación a flote, e incluso sobre presiones externas tanto de la industria como del escrutinio público constante. Pero lo verdaderamente impactante de esta noticia, lo que realmente dejó a muchos con la mandíbula desencajada, fue la forma en que se dio a conocer ***. No fue a través de un comunicado oficial y cuidadosamente redactado por ambos, ni de una declaración conjunta y tranquilizadora en sus respectivas plataformas de redes sociales, esas que sus fans siguen con tanta devoción. Fue según fuentes cercanas a la pareja que prefieren mantener el anonimato pero que se han revelado a ciertos medios, una revelación casi accidental una filtración que, como una onda expansiva, se propagó rápidamente a la prensa, y de ahí explotó en todos los medios de comunicación, tanto digitales como tradicionales, convirtiéndose en el tema de conversación principal. Piensen por un momento en el *** impacto emocional y social que esto tuvo. Después de meses e incluso años de verlos juntos en eventos, de seguir cada una de sus publicaciones compartidas, de ser testigos de su aparente felicidad, de haber invertido emocionalmente en su historia de amor, esta noticia cayó como un auténtico jarro de agua fría. Para los fans, que habían adoptado su relación como una especie de cuento de hadas moderno,
era como si esa historia idílica hubiera llegado a un final abrupto y completamente inesperado, y no precisamente el que muchos habían soñado y visualizado. Y es que Andy y Kerem no eran simplemente una pareja de moda, no eran solo dos estrellas populares, se habían convertido en un fenómeno cultural. Sus publicaciones conjuntas en redes sociales generaban millones de me gusta, comentarios y compartidos en cuestión de minutos. Sus apariciones públicas, tanto juntas como por separado, eran eventos esperados y analizados al milímetro. Su relación para muchos se había convertido en un referente, en una inspiración para muchos jóvenes que veían en ellos la personificación del amor moderno, exitoso y glamuroso. Analizando un poco más a fondo y con la perspectiva que el tiempo nos otorga, podemos considerar varios factores que, de manera conjunta o individual, pudieron haber influido en la compleja decisión de separarse. En primer lugar, y quizás uno de los más evidentes, es la presión mediática. Cuando una relación alcanza este nivel de popularidad y exposición, cada paso, cada gesto, cada palabra, es escrutada hasta el más mínimo detalle por un ejército de seguidores, detractores y observadores. Esto, que para cualquier pareja sería agotador y estresante, para dos figuras tan expuestas y seguidas globalmente como Andy y Kerem, la intensidad de ese escrutinio debió ser, sencillamente, abrumadora. Las constantes preguntas sobre su futuro juntos, los incesantes rumores de boda, las supuestas crisis, los supuestos celos, todo ello crea un ambiente poco propicio para cultivar una relación de forma sana, íntima y privada. La falta de espacio para respirar y ser simplemente una pareja, lejos de los focos, es un precio alto que la fama a veces exige. En segundo lugar, y no menos importante, debemos considerar sus carreras profesionales. Ambos son actores increíblemente talentosos, muy demandados y con proyectos muy ambiciosos que los han llevado a conquistar audiencias en Turquía y a nivel internacional. Las largas horas de rodaje, los rodajes que a menudo implican estar en diferentes ciudades o países, los viajes constantes para eventos, giras de promoción, y el desarrollo de nuevos proyectos, todo esto implica estar lejos el uno del otro durante periodos de tiempo considerablemente largos. Mantener una relación a distancia es un desafío monumental para cualquier pareja, y más aún cuando las exigencias de la industria del entretenimiento, con sus horarios impredecibles y su ritmo frenético, son tan altas. Es completamente posible que hayan llegado a un punto en el que sintieron que sus carreras, sus aspiraciones individuales y las necesidades de su relación estaban entrando en conflicto directo, o que una estaba perjudicando a la otra, y tuvieron que tomar una difícil decisión priorizando su desarrollo profesional. Otro punto fundamental a considerar son las propias individualidades de Andy y Kerem. Son artistas creadores con sus propias pasiones, sueños, visiones y ambiciones. A medida que maduran como personas y como profesionales, sus prioridades pueden cambiar, sus perspectivas de la vida pueden evolucionar, y sus visiones de futuro pueden divergir. Esto no es en sí mismo algo negativo, al contrario, es una parte natural y sana del crecimiento personal. Sin embargo, en el contexto de una relación de pareja, cuando esas visiones de futuro no se alinean o divergen significativamente, puede convertirse en un obstáculo insuperable por mucho amor y conexión que exista. La vida a veces nos presenta encrucijadas donde los caminos individuales, aunque amados, deben separarse para permitir un crecimiento personal pleno. La forma en que la noticia se filtró, como mencionamos anteriormente, también es digna de una reflexión profunda. Imaginen el daño que esto puede causar a la intimidad de las personas, a su proceso de duelo y a su privacidad. Los rumores que se desataron a partir de esa filtración fueron, como suele suceder, salvajes, descontrolados y muchas veces malintencionados. Se especuló sobre terceros, sobre infidelidades, sobre motivos económicos ocultos, en fin, sobre todo tipo de escenarios dramáticos que, hasta donde sabemos, y basándonos en la poca información confirmada, no tienen ningún fundamento real. La falta de transparencia en las primeras horas, esa nebulosa informativa, generó un vacío que fue rápidamente llenado por la desinformación, la especulación y las teorías conspirativas, algo tristemente muy común en la era digital en la que vivimos. Es crucial recordar que, a pesar de ser figuras públicas que han elegido compartir gran parte de sus vidas con nosotros, Andy y Kerem, como cualquier ser humano, tienen derecho a su privacidad. Si decidieron separarse, debió ser una decisión extremadamente difícil, meditada y dolorosa, y no debemos caer en el error de juzgarla sin conocer todos los detalles íntimos y personales que la rodearon.
Lo que sí podemos hacer y debemos hacer es enviarles nuestros mejores deseos, tanto a Ande como a Kerem, en sus futuros proyectos profesionales y en sus vidas personales. Son dos talentos increíbles, dos personalidades carismáticas que han aportado muchísimo al mundo del entretenimiento turco y global, y estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos y brillando por separado. La reacción de los fans fue, como era de esperar, un mosaico de emociones y opiniones muy diverso. Mientras que una gran parte expresó su profunda tristeza, su decepción y su nostalgia por la pareja que admiraban, otros tantos mostraron su apoyo incondicional, recordando que lo más importante es la felicidad y el bienestar de los involucrados, independientemente de si están juntos o no. Hubo también, y esto es lo más maduro, quienes se mostraron comprensivos ante la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el implacable escrutinio del ojo público. En las redes sociales, los mensajes de ánimo, de cariño y los recuerdos de los momentos más felices que compartieron juntos inundaron las plataformas, demostrando la profunda conexión que los fans habían forjado con ellos. Para cerrar este análisis, la noticia del ** 28 de septiembre de 2025 ** sobre la separación de Ande y Kerem fue, sin lugar a dudas, uno de los titulares más sorprendentes y comentados del año. Nos sirve como un recordatorio contundente de que detrás de las cámaras, de las alfombras rojas, de los personajes que interpretan y de las redes sociales que gestionan, hay personas reales, con sus propias vidas, sus propios desafíos, sus propios anhelos y sus propias decisiones. La fama tiene un precio a menudo muy elevado, y a veces ese precio incluye la exposición de aspectos de la vida privada que idealmente preferirían mantener en reserva y proteger del escrutinio público. Y hasta aquí llegamos con este exhaustivo análisis de una noticia que sin duda ha mantenido a muchos con la intriga, con la curiosidad y con una mezcla de emociones. Hemos repasado los hechos conocidos, las posibles causas que influyeron en su decisión, las especulaciones más sonadas y las diversas reacciones que este suceso ha generado en la comunidad de fans y en el mundo del entretenimiento. Recuerden que si bien disfrutamos enormemente analizando la vida y las carreras de nuestras celebridades favoritas, es fundamental, como espectadores y como seguidores, recordar siempre su humanidad, su derecho a la privacidad y la complejidad de sus vidas personales. Antes de despedirnos y dar paso a sus valiosos comentarios, quiero agradecerles enormemente por habernos acompañado en este vídeo, por su tiempo y por su atención. Espero sinceramente que la información les haya resultado interesante, esclarecedora y que les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre este importante acontecimiento. Si les ha gustado el contenido que hemos compartido hoy, por favor, no olviden dejar un ** me gusta ** aquí abajo. Su reacción es un indicador fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Sus comentarios son, como siempre, ** muy importantes para nosotros **, así que cuéntenme, ¿qué opinan de esta noticia? ¿Tenían alguna expectativa diferente sobre el futuro de Ande y Kerem como pareja? ¿Qué piensan sobre la presión mediática en las relaciones de celebridades? Me encantaría leer sus pensamientos, sus reflexiones y sus opiniones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo este tipo de análisis y noticias exclusivas, anímense a darle clic a ese ** botón de suscribirse * y a * activar la campanita **. Así nos apoyan un montón y se aseguran de estar al tanto de todas las novedades y de no perderse nada. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en esta noticia. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto y cuídense mucho.